el siglo XVI. Durante más de 1500 años la iglesia no enseñó sola escritura. La Biblia misma fue recopilada, preservada y canonizada por la iglesia, no al revés. La autoridad de la tradición y de los concilios era parte integral de la fe cristiana. Mira, es decir, hay un dato histórico acá. En el canon del Nuevo Testamento fue oficialmente reconocido en el concilio de Cartago en el año 397, bajo la guía de obispos de la iglesia. Martín Lutero no solo introdujo sola escritura, sino que también cuestionó libros del canon, incluyendo Santiago y Hebreo. Martín Lutero los quería sacar, ya porque no enseñaban lo que él creía. Esto demuestra que incluso dentro del protestantismo el principio se aplicó de forma inconsistente desde el inicio. Entonces, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es la reflexión de acá? En el mundo evangélico, el mundo evangélico trata de guiarse por sola escritura, es decir, solamente por la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros miramos la historia, primero, la iglesia en los primeros siglos no tenía sola escritura. ¿Por qué se guiaba? ¿Por qué creía la primera iglesia? Había algo que se llamaba tradición. La tradición santa, ¿ya? La autoridad de la tradición. ¿Qué era la tradición? Era la vida de la iglesia, lo que los primeros cristianos se traspasaban de forma oral. Entonces, la iglesia en los primeros siglos no tenía la escritura, tenía solamente la tradición, lo que ellos aprendían de forma oral. Y de hecho el mismo apóstol, en una de sus cartas, que te la voy a buscar ahora para que sepas la cita. Mira, si tú te vas a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 a 16, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, es decir, todo lo que le enseñó el apóstol Pablo a esta iglesia de forma oral, ellos tenían que retener eso. O por carta nuestra, ¿cierto? Por lo escrito. Entonces, imagínate todas las otras enseñanzas que dejó el apóstol Pablo en esta iglesia que no quedó escrita. Por eso que la misma escritura dice que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, no alcanzarían los libros, las bibliotecas para poder dejar todo eso plasmado. Entonces, hay una tradición oral y esa tradición está en la iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? Ya te lo voy a decir qué iglesia es. Pero toda esa tradición oral, toda esa enseñanza oral está ahí, depositada en la iglesia, en las comunidades cristianas de los primeros siglos, las que han permanecido fieles a esa doctrina, a ese depósito de la fe. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales el mundo evangélico está muy, pero muy limitado. Mira, cuando yo dejé el mundo evangélico, empecé a estudiar esta otra iglesia, hay cosas tan hermosas, tan lindas, que no te las enseñan en el mundo evangélico simplemente porque no está en la Biblia. Pero son cosas tan bonitas. Por ejemplo, cómo orar. ¿Cómo orar? Algunos, ¿cierto? Te enseñan cómo orar en el mundo evangélico, pero tratan de interpretar un versículo bíblico muchas veces fuera de contexto, pero no tienen la tradición de la iglesia, que aquí te voy a introducir otro concepto que son los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros obispos, que ellos enseñaron estas cosas, dejaron escritos también que no fueron canonizados, no están dentro de la escritura, pero dejaron estos escritos y que tienen mucha, pero mucha enseñanza. Entonces, el principio de sola escritura, de que solamente lo que está en la Biblia es la revelación de Dios, históricamente es insostenible. La iglesia por mucho tiempo no lo enseñó, no tenía la Biblia y solamente se guiaba por la tradición, por la autoridad de la tradición oral, por lo que recibieron los primeros cristianos, y eso empezaron a enseñar de forma oral y eso empezó a quedar reservado. Algunos llaman a la tradición como la vida del Espíritu Santo en la iglesia. Todo lo que enseña el Espíritu Santo en la iglesia
usando cierto, a los santos padres de la iglesia, estos santos hombres, y todo lo que ellos enseñan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, también forma parte de lo que nosotros deberíamos creer, de la revelación de Dios a la humanidad. Y luego acá hay otro concepto que son los concilios, que también es súper importante, pero eso quizás para otro video, pero simplemente los concilios son que cuando la iglesia enfrentaba un desafío con respecto a la doctrina en que no se podían poner de acuerdo, citaban a concilios y se reunían todos los cristianos, todas las autoridades cristianas en esos concilios y definían la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos decían, estamos todos de acuerdo,